SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, récord histórico. Nunca la banca había ganado tanto dinero. El beneficio neto del grupo, 1.332 millones, récord absoluto histórico, un 55% más. Esa ha sido la declaración. Todos los bancos hemos hecho estos números de la manera correcta, creciendo en clientes, creciendo los ingresos. Han pronunciado esas palabras, récord. El beneficio del año asciende a 8.019 millones de euros, cruzamos la barrera de los 8.000 millones. El beneficio neto del grupo Bankinter, que pues eso es de 845 millones, que es una cifra récord. Una mejora muy importante, con ese 53,9%, fundamentalmente por la mejora de los ingresos. Yo creo que unos niveles de crecimiento que hasta ahora no han sido igualados por ningún otro banco en nuestro país. Y nunca la banca había ganado tanto dinero. 4.816. El crecimiento que es mayor todavía en términos del beneficio por acción. 26.351 millones de euros de beneficios en un año. Eso es lo que ha ganado la banca española en 2023. Es un 25,5% más que el año anterior, que también fue año de récord. Así que la banca española no solamente gana más que el año pasado, gana más que nunca, sino que además está ingresando más con una política de cobrar más por las hipotecas, pero no pagar más por los ahorros. Hay 3 fotografías que dibujan toda la perspectiva de esta banca. La primera es la de la cifra en sí. 26.351 millones, ya les digo, es el equivalente al PIB de Asturias. Es básicamente dinero suficiente para pagar el presupuesto en armamento y defensa de España durante 2, casi 3 años. Y es 5.300 millones más que el año pasado. Si el 23 ha sido bueno, el 24 va a ser aún mejor. No va a ser un año fácil. Y la perspectiva es que esta racha no va a tener 2 años de duración, sino 3, que va a seguir el año que viene. Que esto vaya a menos y, sin embargo, en ese contexto, Santander lo hará aún mejor. Nuestro modelo de negocio, nuestra diversificación, nuestra escala global. La primera clave es esa cifra. Beneficio récord, 26.000 millones, 5.000 más que el año pasado. La segunda clave, la segunda fotografía que lo explica, son márgenes récord. Literalmente, los bancos han cobrado más por las hipotecas, pero no han pagado más a los ahorradores. Y el Santander ha encontrado la metáfora perfecta para explicar el porqué. No necesitamos atraer capital, tenemos dinero suficiente, así que... Si no tienes clientes en un restaurante, pues no preparas comida, ¿me explico? O sea, si no tienes a quién prestar, pues no quieres atraer tantos más depósitos y por tanto pagas menos. Es oferta y demanda al final. Esto es un poco y competencia. Yo creo que el sistema financiero español es de los más competitivos del mundo. Desde luego una parte del crédito súper competitivo, en la parte del ahorro... Hay enorme competencia, dice la banca. Lo cierto es que ningún banco ha abierto fuego. Ninguno. En esa competencia ninguno ha dado el paso. Así que lo que tenemos es a todos los bancos empatando en cobrar más, eso sí, pero a ninguno desviándose en pagar más. El sector bancario ha ingresado mucho más y a cambio hay jirones en su imagen, porque la subida de tipos se ha trasladado de manera simétrica a sus clientes. Quienes tenían deudas las están pagando, pero quienes tenían ahorros no los están cobrando. Relativamente muy pequeñas y transaccionales, pues eso es un modelo muy diferente, ¿no? Así que tenemos primera fotografía, beneficios récord. 5.300 millones más que el año anterior. Segunda fotografía, márgenes récord, políticas que no han disputado el sector entre unas y otras entidades. Y tercera fotografía, todo esto conseguido sin que aumente la morosidad. La presión bancaria ha aumentado, pero quienes tienen deudas las han seguido pagando, hasta el punto de que en 3 años la morosidad ha caído del 3,4% del crédito al 3,02% al 3,00% este año. La morosidad sigue menguando y menguando y menguando, dicen todas y cada una de las entidades. Nosotros seguimos sin una evidencia clara de ver que la morosidad se está empeorando. Ninguno de los negocios, bueno, luego lo verán más tarde, ni en retail. Esto es lo que dice Bankinter, esto es lo que decía Causa, esto es lo que dice CaixaBank. La morosidad, como decía, se ha mantenido contenida. El ratio es el 2,7%, es el mismo que el del año pasado.
y de hecho en términos... Es lo mismo que dice el Santander, Héctor Grisi. La tasa de mora está muy estable, está en línea con los niveles esperados, estamos cumpliendo con nuestro objetivo de terminar el año 23 con un coste del riesgo por debajo del 1,2%. A futuro... Así que estas son las tres fotografías. Más dinero que nunca, con márgenes de beneficio más amplios que nunca y con la morosidad más baja que nunca. ¿Por qué? Porque los créditos se han seguido pagando. Con todo esto, hoy hemos puesto la guinda al pastel. La guinda es Unicaja. Unicaja ha presentado sus beneficios, también récord, gana 267 millones de euros, un 4% ligeramente por debajo que el año pasado, porque hay que descontar los efectos de fusiones corporativas. Así que lo que tenemos, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es una cifra que de nuevo vuelve a pronunciar esa palabra, récord de beneficios. Sí, esos 267 millones significan que Unicaja duplica beneficios en 3 años, pese a que gana un 4% menos este 2023. Llaman la atención los números récord y el cómo. Se gana más, primero prestando menos dinero, especialmente a empresas a las que ha cerrado el grifo, porque ese crédito cae un 17% y un 4% en el caso de los particulares. Segundo, han reducido su plantilla en un 4,2% y hay menos oficinas y menos cajeros. Han cerrado un 3,8% de los que tenía. Así que la clave de esos beneficios fantásticos no es el ahorro de costes, es, de nuevo, esa técnica de toda la banca de, con las subidas de tipos, te suben los intereses que te cobran por la hipoteca, pero no suben los intereses que te pagan en tus ahorros. Eso mejora los ingresos de Unicaja en un 26,1%. Esos tres fotogramas, beneficios récord, márgenes récord y morosidad menguante, plantean tres cuestiones de futuro. La de los beneficios récord. Ganar 26.000 millones de euros en un año es empatar con Asturias entera. Es el PIB de Asturias. Lo que Asturias tarda un año en hacer entera es lo que la banca sola ha ganado en este año. Y plantea una cuestión de futuro. Dado que los beneficios siguen siendo estos, ¿debe seguir existiendo un impuesto a la banca, un impuesto especial que se hizo porque los tipos iban a subir? ¿Merece la pena? ¿Tiene sentido tener un impuesto extra en 2024 cuando van a empezar a bajar los tipos? Obviamente los bancos dicen no, Bankinter. En este momento otra vez cuestionar los plazos que se habían establecido para este impuesto, pues realmente es genera una mayor falta de credibilidad, ¿no?, en un gobierno que no puede estar cambiando de opinión permanentemente, ¿no? Aparte de todo, perjudica a la banca. Es una medida contraproducente para la economía, que al final necesita inversiones y los bancos jugamos un papel muy importante en canalizar el ahorro productivo hacia la inversión, el ahorro hacia la inversión productiva, perdón. Hay hasta cierto punto una contradicción en haber prestado menos, pero reclamar que se necesita menos impuesto porque se quiere prestar más. En cualquier caso, lo cierto es que ahora mismo la cuestión de futuro está servida y es, ¿debe sostenerse un impuesto en 2024 por los tipos altos, cuando esos tipos ya no van a ser tan altos? Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. De momento, el impuesto ha rentado mucho. ¿Cuánto? ¿Y qué dicen que se mueve a partir de ahora? Pues hay que calcular que los 6 grandes bancos del IBEX 35 calculan que tendrán que pagar unos 1.490 millones de euros por este impuesto a lo largo de este 2024. Son unos 1.490 millones que tendrán que pagar y que suponen abonar un 33% más este año que en 2023. El año pasado estos bancos ya pagaron por este tributo 1.119 millones de euros. Esto supone que estos 6 bancos pagarán el equivalente al 4,5% de los 26.500 millones de euros que han obtenido de beneficios este año. Este tributo se creó de manera temporal, tenía que estar vigente inicialmente en 2022 y 2023, se paga al año posterior y grava el 4,8% de los ingresos que obtienen por intereses y comisiones las entidades bancarias. Es decir, que, según tal como se aprobó,
este sería el último año en el que las entidades tendrían que pagar este impuesto, pero el acuerdo de gobierno entre Partido Socialista y Sumar contempla la extensión de este tributo para los próximos años. Veremos si con cambios como reclaman algunas entidades bancarias o no, como parece insinuar el gobierno. Esta es la primera cuestión de futuro en ese primer fotograma. Beneficios récord. Y la clave de futuro es ¿ha de sostenerse o no este impuesto? Segundo fotograma. El segundo fotograma es esta política del cómo se ha hecho. El aumento de márgenes ha dado 14.000 millones. Esto de cobrar más por las hipotecas, pero no pagar más por el ahorro, le ha supuesto a la banca 14.047 millones de euros extra este año. Esa política, 14.000 millones, es haber ganado más de lo que España entera gasta en armamento y defensa en un año. Este es el beneficio extra de esa política. Y esos márgenes, Jordi, se han ensanchado ellos y el cobro de comisiones. Sí, son las dos partidas que más se han incrementado en los resultados de las principales entidades durante el año pasado. Estamos viendo que todas y cada una de ellas reportan incrementos del margen de intereses del 20% como mínimo y en algunos casos incluso cercanos al 50%. En total, como dices, las 6 entidades ingresan 14.047 millones de euros más por margen de intereses gracias a esta técnica de cobrar más a sus clientes por los intereses y pagar muy poco más a sus clientes por esta subida de intereses. Eso en cuanto a los intereses. Si miramos comisiones, también se incrementan los ingresos por esta vía, en concreto en 913 millones, prácticamente 1.000 millones. Son, como digo, las dos partidas que permiten que los bancos hayan podido incrementar de manera tan notable sus beneficios durante 2023. Así que, primer fotograma, beneficio récord. Se debe estirar el impuesto récord, el impuesto extraordinario. Segundo fotograma, márgenes extraordinarios, 14.000 millones extra. ¿Se sostiene esto de no pagar a los ahorradores? ¿Se puede aguantar otro año más esta situación? Y nos queda una tercera fotografía, un tercer fotograma, y es el de esa morosidad limitada. Y la pregunta es, ¿pueden los españoles seguir pagando sus créditos con esta tensión crediticia? ¿O vamos a tener un problema? De momento, los bancos dicen, escuchen a Onurgens, que no va a haber un aumento de la morosidad y que esto se sostiene. We don't see any issues in mortgages in Spain. No. ¿Por qué? Este español / inglés dice literalmente que no ve problemas hipotecarios. So there's so much espacio ahí, ¿no? Y que hay espacio ahí, hay espacio en que esas hipotecas no sean penalizadas, porque 75% of the mortgages was granted before 2012. Porque el 75% de las hipotecas variables son antiguas y ya no son un riesgo. Así que ahora mismo lo que tenemos es esto. Lo que tenemos son esas 3 fotografías para el análisis y esas 3 cuestiones de futuro. Mónica Melle, profesora de Economía Financiera de la Complutense de Madrid, Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ayúdenos a dibujar un poquito el futuro de estas 3 cosas. La primera, ese impuesto. ¿Tiene sentido un impuesto a beneficios extraordinarios y a tipos extraordinarios cuando los tipos van a empezar a caer hacia lo ordinario? Bueno, los tipos van a empezar a caer, pero no de forma inmediata. Realmente hasta el verano no se estima que empiecen a caer y todavía no está definido ni decidido si se va a prolongar un poco más, porque bueno, todavía la inflación pues no está controlada. Por lo tanto, tiene bastante sentido porque no solo que no van a bajar tan pronto por parte del Banco Central Europeo, sino que luego la revisión de las hipotecas no se hace de forma inmediata, porque se hace pues cuando corresponde y por lo tanto las personas que tienen hipotecas variables, que son la gran mayoría de los españoles, pues van a ver todavía cuotas de hipotecas elevadas durante un tiempo, que es precisamente lo que está dando estos márgenes financieros, márgenes de intereses a la banca. Escuche el argumento de la banca, porque lo que la banca dice es este impuesto nos penaliza solo a nosotros, bancos españoles. Ningún país del mundo tiene previsto un impuesto extraordinario sobre beneficios extraordinarios más allá del 24. Ningún país del mundo lo tiene.
Y un impuesto a la banca no es la forma de ayudar a la economía. ¿Es algo que puede dañar a los bancos españoles, a la economía española? Hombre, tampoco en los bancos españoles se está remunerando el ahorro igual que en la banca europea. Por lo tanto, ese argumento no es tan válido, porque aquí los beneficios están siendo mucho más elevados y están creciendo a unos porcentajes mucho mayor que en otros lugares. En cuanto a dañar la inversión, el crédito, pues no parece que esté habiendo problemas de crédito y tampoco de morosidad. Por lo tanto, es evidente que lo que no quieren es reducir su margen de beneficios. Inclusive hasta la rentabilidad de los accionistas también está elevándose muchísimo, en torno a un 18% de rentabilidad es lo que están teniendo ahora mismo los accionistas que invierten en banca. Por lo tanto, yo no veo ahí esas dificultades de competencia. Aparte de que, en otros países pues se ha puesto, yo no sé si exactamente, si lo dice la presidenta del Banco Santander, les tendrá la información de que ya se ha retirado, pero en otros países yo creo que se está también estudiando a ver en qué momento se van retirando este impuesto especial, que tiene mucho sentido porque, realmente ha habido unos beneficios extraordinarios derivados precisamente de la subida de tipos y que al final además están pagando los ciudadanos vía incremento de sus hipotecas. Eso es lo que le iba a preguntar. Esa es la primera de las claves, el impuesto. Segunda clave, se está pagando más por la hipoteca, pero no se está remunerando más el ahorro. Y la banca ha dicho, esto es cuestión de tiempo, tarde o temprano vamos a tener que empezar. ¿Se va a empezar a pagar ahora más por el ahorro? ¿Esta política tiene que cambiar? Hombre, es que tiene que cambiar y lo van a tener que hacer porque van a necesitar liquidez si el Banco Central Europeo corta el grifo. Ahora mismo ya se está empezando, pero también de una manera increíblemente cicatera, porque sí se pueden llegar a retribuir a veces, en algunos bancos ya, a un 3% los ahorros, los depósitos, pero siempre y cuando se mantengan 6 meses. Sin embargo, si se saca el dinero antes, la rentabilidad baja al 0,2%. O sea que realmente sigue siendo más interesante comprar letras del Tesoro, que están remunerándose en 3 meses a un 2,5. Entonces, al final, yo creo que cuesta mucho esa traslación y se hace también, no para las cuentas de ahorro en las que la disponibilidad es inmediata, sino siempre para depósitos y a veces depósitos de 6 meses o un año. Y si se saca antes, evidentemente se pierde cualquier rentabilidad, ¿no? Pero, sí, se va a tener que hacer y también por la competencia, porque efectivamente los bancos europeos lo están haciendo y aquí ya hay bancos también extranjeros, como puede ser ING, por ejemplo, que sí que está dando estas rentabilidades ya un poco más elevadas, porque en Europa ya se está remunerando. O sea que yo creo que la banca española actúa un poco de forma colegiada para tomar decisiones que siempre van en beneficio de la banca. Hay una última clave, la tercera tecla, morosidad. De momento hemos conseguido que no suban los impagos. ¿Esto se sostiene o la morosidad con esta presión crediticia tarde o temprano va a subir? Es verdad que podría a lo mejor incrementarse, pero yo no lo veo tampoco, no veo, y ellos mismos no lo ven tampoco, porque está tan estudiada por lo que son los departamentos de riesgos cuando se concede un crédito que no es como en otras épocas donde se daban créditos sin cumplir muchas garantías, y hoy en día realmente las garantías hacen que las personas tengan un nivel de ingresos, una seguridad de empleo, en fin, piden unas garantías que efectivamente es difícil que esta morosidad aumente. Pues profesora de Economía Financiera de la Complutense de Madrid, economistas frente a la crisis, Mónica Melle, un placer escucharla aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Banca en beneficios, récord tras récord tras récord. El beneficio neto del grupo, 1.332 millones, récord absoluto histórico. 26.000 millones. Más que el año pasado. Hemos hecho unos beneficios récords, hemos hecho estos números de la manera correcta. Récord en todos y cada uno de los bancos españoles. Aumentando los resultados. 25 de los negocios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.